Es un gusto encontrarnos esta mañana. Antes que nada, espero que hayan pasado unas felices fiestas, que su año nuevo haya sido de verdad un año nuevo y bueno. Y somos pocos, lo normal para la primera sesión. Nuevamente reitero que es un placer el encontrarnos aquí y pues vamos a discurrir, a hacer digresiones, a encontrarnos. El tema que se seleccionó en la sesión anterior para hoy fue el de el Nahual, una figura interesante, porque en sí misma es también un vaso comunicante con elementos que encontramos en otras culturas, ¿sí? En concreto, pues tenemos cuestiones como el hombre salvaje, el hombre lobo, un poco el vampiro, y muchas otras figuras propias de otros saberes, de otras cosmovisiones, mejor dicho. ¿Mm? Así pues, después de algunos días de un intenso frío, parece que por fin el sol ha regresado. Y qué mejor que aprovechar estos momentos de sol en espera de que sea una primavera agradable para todos. Y este sol, pues justamente nos invita a salir de la hibernación en la que permanecíamos en nuestras respectivas cuevas, para calentar nuestro pelaje, para calentar nuestras plumas, o simple y sencillamente para que nuestra sangre fría de reptil vuelva a circular y vuelva a calentar la totalidad de nuestros cuerpos. ¿Mm? Es la primera sesión del presente año de este diálogo continuo, creciente y permanente que esperamos persista durante un tiempo más. La temática que tratamos hoy difiere un poco de aquellas que hemos tratado anteriormente. Como comento ya, pues podemos encontrar de todas maneras vasos comunicantes, que creo que de alguna manera, de algún modo, pues son justamente estos vasos comunicantes, algo que sin querer hemos estado buscando en cada una de las sesiones. Hablemos entonces de el Nahual, una figura que de un tiempo para acá se ha vuelto muy popular, curiosamente, en el lenguaje del meme, pero que tiene una importancia simbólica y cultural que resulta fundamental para entender tanto nuestras culturas originarias como nuestras posibilidades discursivas frente a un futuro que se adivina poco menos que opresivo, y con los acontecimientos de estos 18 días que llevamos de 2026, eh, poco menos que incierto. Ujú. Aunque no soy partidario de estar buscando etimologías, considero que en el presente caso, la etimología de la palabra náhuatl puede arrojar algo de luz sobre el sentido del símbolo en sí mismo. ¿Mm? Después de todo, pues la etimología es una forma de exégesis. ¿Y qué es la exégesis sino un intento desesperado de retorno al origen, en tanto la búsqueda de un horizonte, y considerando también que buscar horizontes es buscar caminos, caminos para la interpretación, caminos para poder cimentar un proyecto, un futuro, ¿uh? Un destino? No sería, por tanto, la búsqueda exegética el trazo de una ruta más que necesaria en medio de un tiempo que estamos viendo cada vez más tempestuoso? ¿Uh? Así pues, comienzo y recomienzo. La palabra nahual tiene su raíz en el náhuatl, nahuali, lo escondido, lo oculto, en el sentido del acto mismo de esconderse y de lo que este esconderse encubre. Ujú. Como si tratara del momento mismo, del acto de colocarse una máscara, de colocarse una vestidura, de envolverse en algo. Ujú. Esta máscara, esta vestidura, este manto
con el que se recubre el nahual, que no es más que un humano que se transforma en animal o en una fuerza propia de la naturaleza, es un envolver y un envolverse. Consideremos algo. La palabra que da origen al término nahual no es un sustantivo, es un verbo, es una acción, no es aquello que está envuelto, aquello que está disfrazado, aquello que está oculto, sino el acto de envolver, el acto de disfrazar, el acto de ocultarse. ¿Mm? Hay aquí entonces ya un sentido de transformación, ¿sí? La idea del enmascaramiento, de colocarse una máscara, implica ya de por sí, pues la existencia de una doble naturaleza. La máscara que cubre el rostro y el rostro que está por la máscara cubierto. Aquello que recubre al hombre, la naturaleza animal que asume el hombre y con la que se recubre, pero también el hombre que está debajo de esa cobertura, que está debajo de esa naturaleza. Es pues la articulación de una doble naturaleza dentro de un mismo ser, la conjugación entre lo animal, lo natural y lo humano. Algo que me parece muy interesante, habida cuenta de que en la sesión pasada, donde hablábamos de la sexualidad sagrada, justamente veíamos cómo la civilización adquirida a través del ejercicio de la sexualidad llevaba hacia la humanización de lo natural. Y empezamos, de hecho, la sesión anterior con el caso de Enkidu, este hombre salvaje que al ejercer su sexualidad, que al descubrir su sexualidad, descubre la vida civilizada. En el Nahual ambas naturalezas convergen, lo cual, como insisto, me parece curioso. Tenemos pues una conjugación entre lo animal y lo humano, entre el nahual como una forma espiritual con la que el hombre establece un vínculo y el nahuali, la persona que lo hace, como forma humana que realiza la transformación correspondiente a este vínculo. Reitero la idea. Detrás del el acto de ocultarse está lo que oculta y lo que se oculta. Seamos conscientes, pues, de que esa transformación no es tan solo disfrazarse, no es ponerse una máscara, no es recubrirse de pelo o de plumas o de escamas y ya. No, va más allá. Hablamos de una metamorfosis, de una transformación absoluta. El nahual no se disfraza de animal, no es un furro. El nahual asume la naturaleza total de aquello en lo que se invoca para convertirse, de aquel animal protector, de aquella fuerza natural que se convoca hacia uno mismo para metamorfosearse en ella. Veamos entonces un poco acerca de la carga simbólica de la figura animal. El animal, es todo, es el sentido instintivo, ¿sí? Aquello que permanece incluso tras los velos del inconsciente, recurriendo un poco al psicoanálisis. El animal es un principio cósmico, un símbolo de la naturaleza indómita. Todo animal, e incluso el perro mejor domesticado o el gato más casero, mantiene su instinto. El gato seguirá cazando, el perro seguirá siendo un guardián. Tenemos a los animales del zodiaco, por ejemplo, tenemos la cabeza animal de los dioses egipcios, como este principio de integración. Tenemos también el elemento animal en la figura de los dioses precolombinos, ¿sí? Algunos lo integran directamente, Coatlicue, de la falda de serpiente, pero otros tienen también un animal que los representa. Huitzilopochtli tiene al águila,
Y recordemos también que los colibríes que nos visitan son justamente los guerreros que murieron y que lo anuncian, que lo acompañan todas las mañanas, que acompañan al sol, estas hermosas aves. Ujú. Tenemos también los animales en los que los dioses griegos se transformaban para dar rienda suelta a sus deslices y curiosamente, ujú, el fruto de esos deslices preferían ocultarlo. Ya más adelante hablaremos un poco de esto. Ujú. Tenemos la cabeza de elefante del sabio y compasivo Ganesh, el dios que quita los obstáculos. Tenemos a los cuatro animales que representan a los cuatro evangelistas. Tenemos la bestialidad de la bestia del cuento de hadas con el que todos en alguna versión estamos familiarizados. Y tenemos la bestialidad que ya hemos mencionado del propio Enkidu, el hombre enviado para vencer a Gilgamesh, que terminaría por descubrir su propia humanidad a través de la sexualidad y finalmente por convertirse en el mejor amigo de este hombre monstruoso, de este hombre destructor, justamente en el principio que sería capaz de moderarlo. Ujú. Continuemos pues hablando de el Nahual. El fenómeno del Nahual, eh, literalmente, algunos autores lo traducen como brujo, ujú, aunque en nuestra comprensión actual está más cerca del chamán que del brujo. Ujú. Está más cerca de lo que hoy en día entendemos como chamanismo que de lo que hoy en día entendemos como brujería. Ujú. Decíamos hace algunos momentos, el nahual no solamente posee la capacidad de convertirse en un animal, sino que puede hacer de su propio cuerpo y de su propio espíritu, pues cualquier animal o cualquier fenómeno natural, el fuego, el rayo, la lluvia. Ujú. Podríamos decir que hasta cierto punto el nahual habita en la grieta existente entre el mundo civilizado, el mundo que concebimos como humano, y la naturaleza, integrando ambos elementos en un solo ser capaz de desplazarse en ambas dimensiones, que es capaz de fluir entre el caos, el universo instintivo, el universo tónico, el universo oscuro, uh-huh, y el cosmos, el universo que nosotros hemos ordenado o que creemos que está ordenado. Tal vez dicho orden sea más artificial de lo que nos queremos imaginar. Insisto, cuando hablamos del nahual, no hablamos solo de un disfraz, uh-huh, sino de la capacidad de una transformación total, de una transmutación, uh-huh, que creo que sería el término más adecuado para esta cuestión ritual y simbólica. Uh-huh. El transmutarse en animal tiene, pues, un valor semejante al de transmutarse en fuego, al de transmutarse en rayo. A ver, creo que tengo problemas de red. Me dicen, por favor, si falla. Ah, es decir, eh, adoptar la forma de una fuerza de la naturaleza. Ujú. Dime, Francisca. Ay, perdón, hace rato que equivocadamente me salí y que a la hora de volver a entrar ya no te escucho casi y no sé si tiene que Ok, ver conmigo con la o conexión. no sé los demás. Ajá. Gracias. Es muy posible que se trate de mi conexión, ¿eh? Ok, a ver, permítanme un segundo. Voy a revisar esto. Es posible que se trate de mi conexión. Permítanme un segundo. Déjenme. Porque te oía perfecto antes Ujú. de que se me cortara. Y de pronto empezó a fallar, ¿verdad? No, fui yo que no sabía que al cerrarlo.
Bueno, en fin, Ah, salí y a la hora de volver a entrar, ya casi no tuve que oh, apagar ya, mi cámara. Sí. Yo muy te bien. estoy escuchando, o sea, no sé los demás si se oyen bien. Gracias. Si cualquier detallito, avísenme por chat. Ha estado fallando un poco la red, entonces sí es muy probable que por ahí haya algún momento, porque de hecho ahorita me apareció el aviso de que se había pausado por fallas en red. Entonces, por eso, cualquier detalle, avísenme por el chat o en WhatsApp y continuemos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Francisca. Bien, hablábamos entonces de que hablar del nahual no es nada más tratar con un humano que se disfraza o con un humano que adquiere forma. Ajá. Es hablar de un humano que se transmuta. Ujú. La palabra, más que transformación, creo que sería esa, transmutación. ¿Mm? Eh, Al convertirse, al transformarse, al transmutarse en un animal o en un fenómeno natural, el nahual se transmuta en una fuerza de la naturaleza. Ujú. Recordemos aquí la cuestión del tótem. El tótem es un animal que es guía, guardián, ujú, y símbolo, ¿sí? En un momento también hablaremos de eso. Eh, el hombre se transmuta, pues, en la forma más común o más popularmente entendida de lo que es un nahual, en eh, ese animal que en tanto humanos y en nuestro afán de una supuesta racionalidad, insistimos en negar. Ujú. Y esto me lleva a un principio psicoanalítico muy interesante, esta idea de que aquello que resistimos es justamente lo que terminará por persistir. Mm. Para una civilización que se resiste a aceptar su lado más oscuro, su profundidad animal, por decirlo así, su profundidad natural, su conexión con la naturaleza, será justamente esto lo que terminará por imponerse. Ujú. Negar el reconocimiento de nuestra parte instintiva, de nuestro núcleo natural tónico, simbolizado por la figura del animal guardián, ujú, equivaldría a negar la posibilidad de integrar esta parte instintiva en la esfera de lo cotidiano, ¿sí? Y continuando un poco con esta idea de que aquello que se resiste será lo que terminará por persistir al final, negar esta parte justamente abre la puerta al peligro de que esta fuerza, ahora sí, fuera de todo límite, ahora sí desbocada, se imponga de una manera destructiva. Ya no sería la transmutación en un animal, sino la transmutación en un monstruo, ¿sí? El nahual que se transmuta en animal tiene actos, comete actos que pueden ser ética y moralmente positivos o negativos. De hecho, el nahual tiene dentro de su doble articulación la posibilidad de sanar y la posibilidad de destruir. Ujú. Sino, como decíamos, en un monstruo. Ujú. Recordemos aquí algo muy interesante. Por una parte, pues tenemos a figuras como Tezcatlipoca, que nos entregan el conocimiento más profundo, pero que también son deidades de juego y que ese juego de pronto puede ser, puede tener consecuencias algo nefastas. Ujú. Por ejemplo, en el mundo griego, pues pensemos también en Zeus. Zeus adopta la forma de un toro para llevar a cabo una transgresión contra la sacralidad del hogar, y el fruto de esta unión será tan monstruoso el minotauro que se le mantendrá oculto en lo más profundo del laberinto. Ujú. Y ahí se dedicará a devorar humanos hasta el momento en el que el héroe ve la necesidad de aniquilarlo si es que desea regresar a la luz del día. La forma animal que adopta el nahualista, la persona que se transforma en nahual,
no es gratuita. Recordemos que estamos hablando de una dualidad integrada en una sola entidad. Ujú. El animal o la fuerza natural en la que el nahualista se transforma es aquella con la que se posee un vínculo espiritual, ujú. Un animal espiritual, por decirlo así, un animal guardián. Ujú. No se trata solo de adoptar una figura al azar, sino de transmutarse, de lograr una metamorfosis plena. Ujú. El nahual, al convertirse en otra cosa, asume sobre sí mismo la fluidez de la realidad, ¿sí? Esa indeterminación en donde las distintas fuerzas que componen al universo se funden y se transforman junto con él, se transmutan. Ujú. El hombre, pues, el nahual, el nahuali, sale de su aislamiento y se complementa con el animal que lo guía. ¿Mm? Este animal que es en sí mismo un tótem, un espíritu protector, un espíritu natural protector que lo representa, que lo conduce, pero que también le recuerda sus propios orígenes. Y es que el tótem es también un símbolo identitario del clan, ¿uh? Un símbolo identitario del núcleo social en el que el individuo se integra, ¿sí? Y es así como el hombre es capaz de salvar la distancia que lo separa de aquello que permanece en lo más profundo del mundo y en lo más profundo de sí mismo. Al asumir las propiedades de aquello en lo que se ha transformado, rompe la soledad ilusoria en la que se encuentra en el mundo de lo plenamente humano y retorna a la unidad perdida, uh-huh, al vientre de todo aquello de lo que se había separado, ¿sí? Insisto, es una vuelta a los orígenes y justamente al volver al origen, el nahual puede acceder a un nuevo conocimiento, un conocimiento que, como había dicho hace rato, puede usarse tanto para sanar como para dañar. Uh-huh. El nahual puede curar a otros hombres, incluso en sueños, lo cual me parece también muy interesante, pero también puede dañarlos, puede hechizarlos. Uh-huh. Es interesante porque, pues, durante muchos siglos ha persistido la idea del nahual como este brujo malvado, como este brujo que hechiza a otros y que lleva a su desgracia, como este brujo de la oscuridad. ¿Uh? Y recordemos aquí, pues, que ya lo hablábamos en las sesiones anteriores, la figura de Tezcatlipoca tiene muchísimo que ver con la brujería y con esta doble carga moral de la magia. ¿Uh? Es que el nahual, al desplazarse en el espacio de fractura entre la naturaleza y la civilización, entre lo animal y lo humano, uh-huh, habita también un espacio de ambigüedad ética y moral, ¿sí? Lo mismo puede ser el chamán sanador que el brujo maligno. ¿Sí? Lo mismo habita el respeto que el temor. Este remontarse a los orígenes de sí mismo y del mundo es también un reclamo de la propia identidad, ¿sí? En algunas tradiciones, por ejemplo, el nahual se asocia a la familia o al día de nacimiento. No cualquiera puede ser un nahual. Uh-huh. Para ser un nahual, tiene que estar presente el fenómeno en la tradición familiar o también tiene que haberse nacido en una fecha propicia. Uh-huh. Y son estos elementos los que definen el temperamento y el destino, vinculándose, como decíamos, al animal totémico en el que el nahual se convierte. Uh-huh. Como hablamos de un animal totémico, y estoy dando un poco vueltas a propósito, no se trata solamente de una identidad individual, sino también colectiva. Aunque el nahual sea solo uno, lleva en sí la carga de toda una colectividad, la carga de un clan. Uh-huh.
El espíritu guía es asumido no solo por el individuo que se transmuta en él, sino también por toda una comunidad. Ujú. Por esto es que los zapotecas se asociaban a sí mismos con el jaguar, los mexicas con el águila, los purépechas también, curiosamente. Ujú. El animal en que el nahuali se transforma revela pues su verdadera forma, su apariencia interna, la saca a la luz. Ujú. Pero al permanecer oculto tras el rostro del nahuali, es la verdaderamente real. ¿Sí? La máscara que encubre nos permite ver lo encubierto y viceversa. ¿Mm? Lo que vemos a la luz del día, por decirlo así, es la máscara, más lo que se muestra tras la metamorfosis es lo real, lo verdaderamente real. ¿Mm? Consideremos también que las deidades en el panteón prehispánico, aunque ya hemos hablado de otras como las griegas, las egipcias, etcétera, asumen también un poco esta naturaleza. Ujú. El nahual puede ser la forma que asume una deidad al estar en el mundo, un vínculo entre lo sobrenatural y lo natural. Tenemos pues a Quetzalcóatl como serpiente emplumada, a Tezcatlipoca como jaguar, ujú, y a todas las diosas madre que de un modo u otro asociamos con la serpiente, que es en sí misma un símbolo de inmortalidad. Ujú. El nahual es la fuerza vital que está presente en todas partes, que comparten humanos, comparten animales y que comparten los fenómenos naturales. Recuerden que en estas culturas los fenómenos naturales no eran eventos que ocurren, ujú, sino que también tenían cierta vida, ¿sí? El fuego debe ser alimentado. Ujú. La lluvia nutre a la tierra, ¿sí? El sismo ocurre en consecuencia de algo. El sismo es un sacudirse la tierra, un agitarse la tierra misma. ¿Mm? Ahora bien, si hablamos de identidad, pues contemplemos también otro aspecto. Y esto me parece muy interesante, sobre todo en estos tiempos de catástrofe, el de resistencia. Ujú. Y es que toda reivindicación de un origen en estos tiempos de homogeneización se convierte en un acto de resistencia cuando la realidad social e histórica se vuelve tan incierta, tan inmóvil y tan uniforme, llegando incluso a alcanzar el rango de lo opresivo. Ujú. Frente a una globalización que arroja las manifestaciones de lo mágico y las cosmovisiones originarias hacia los márgenes para poder seguir persistiendo en su carácter extractivista y homogeneizador, el reclamar la identidad propia, el reclamar la transformación propia en aquello que da origen a la identidad, cobra vital importancia como un contrarrelato que patentiza las fracturas del relato hegemónico y deja entrever las posibles escapatorias, ujú, las posibles escapatorias de los horrores a los que poco a poco y de forma cotidiana nos somete. El nahualismo, pues, trasciende a una mera superstición popular, va más allá de los cuentos de, ahora sí que por decirlo con la expresión más común, de los cuentos de viejos. Ujú. Y se sistematiza como una alternativa epistémica del mundo, más allá del aparatoso proceso de transformación que lo caracteriza. ¿Mm? Frente a un mundo de lo exclusivamente humano, civilizado, ambas palabras formando una sola, que está agonizando en su propia parálisis, el nahual aparece como un símbolo de movimiento, como un elemento capaz de restablecer el vínculo perdido entre hombre y naturaleza y encontrar en este restablecimiento del vínculo la sanación en la unidad recobrada,
en la danza de todo lo viviente. El nahual puede ir entre mundos. El nahual es un elemento de movimiento. ¿Mm? Los invito pues a recorrer ese laberinto sin muros que es el mundo mismo, en busca de este círculo de hombres y mujeres capaces de asumir el rostro de un jaguar, de un lobo, de un oso, del fuego o del trueno, uniéndonos a su canto y a su danza, y escuchando en su voz, en su crepitar, en su aullido, incluso en sus gruñidos, el recuerdo de lo que creíamos perdido. ¿O acaso no nos enseña Platón que todo nuevo conocimiento no es sino el retorno de lo que hemos olvidado? Quedémonos, pues, con aquello que podamos encontrar en esta nueva figura simbólica que se une a nuestra biblioteca, a nuestra antología. Los invito entonces a participar en este diálogo y a seguir construyendo. Por mi parte, termina mi intervención y los escucho. Adelante. Hola, Hola. yo tenía entendido que bueno, para hablar del nahual también habría que hablar del tonal. O sea, uno es como nuestra parte luminosa intrínseca y la otra es la que en donde te puedes desarrollar. Y como decías, sí como una figura totémica, pero en donde cualquier persona puede acceder a ese nahual. O sea, todos tenemos un nahual y un tonal. Unos lo trabajan más y otros menos. En la toltequidad, pues se trabaja, ¿no? Y sí, y a lo mejor no los comunes y corrientes no tenemos la capacidad de transformarnos o transmutarnos, como decías tú, como un chamán o como esa gente que tiene ese poder, pero, pero sí lo tomas, o sea, una vez que tienes visto cuál es tu nahual, pues te tomas las características de ese animal para ayudarte en la vida, ¿no? Así lo entiendo yo y nada, era lo que quería comentar. Ya se nos fue. Sí, ya, ok, listo. Es que tuve que cerrar ventana. Hay un poco de ruido domingo en la mañana. Sí, en efecto, hay una dualidad. Ujú. El nahual es una figura de doble articulación, ¿sí? Está un poco entre ambos mundos y es también algo que, justamente siguiendo esta idea del tonal, esta idea de Castañeda, que bueno, de un tiempo para acá Castañeda está muy mal visto por algunos, pero no me parece que esté tan equivocado en algunas de sus apreciaciones. En el fondo poseeríamos todos la posibilidad. Ujú. Obviamente, pues dentro de un contexto cultural apropiado. Eh, pero sí, justamente es esta vuelta hacia la parte que insistimos en negar, este retorno hacia la parte que insistimos en no mirar dentro de nosotros mismos. Veo por ahí una manita. Cari, ¿te escuchamos? Hola, buenos días. Pues, ¿qué te digo? Me gusta mucho justo lo que dices de que en este momento vivimos como con rodeados de muchos memes de yo, la mera verdad, soy un nahual, este perfil es falso y todos esos chistes se me hacen muy gracioso porque es como que estamos tratando de abrazar la tradición, pero de la manera en la que podemos hacerlo. Ahora, respecto a lo de los dioses que cambian formas y demás, siempre tengo muy presente a Charlotte y la leyenda de cómo su hermano lo iba persiguiendo y así iba transformando en todos los animales que se iba encontrando. Y me gusta mucho que Charlotte es como Loki. Voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Si Loki fuera más chido, porque es muy inteligente y como
cómo lo consideran el hermano feo de Quetzalcóatl. Es como, es su gemelo, pero es el feo. ¿Y qué hace el gemelo feo? Ser más inteligente que Quetzí. Y como dice, ¿sabes qué? ¿Me quieres matar? No te lo voy a poner fácil. Aunque sea un sacrificio que sea requerido, aunque yo ya había quedado de acuerdo, ¿sabes qué? Cambié de opinión, que también es válido, vamos. Digo, yo sé que en los contextos de la leyenda sí necesitaban que se sacrificaran todos los dioses y tal, pero siempre me ha gustado mucho la idea de cómo va Quetzalcóatl, que se supone que es el dios más poderoso de todo el panteón, persiguiendo al hermano y no lo alcanza en ningún momento, hasta que lo ve escondido como un ajolote. Y como todos los animales en los que se va transformando, me gusta mucho la idea de que, digo, esto también es leyenda, esto ya es una leyenda un poco más, más de boca en boca. Me gusta mucho escuchar historias de gente supuestamente le pasan cosas porque te enteras de unas leyendas locales interesantísimas y unas visiones de las leyendas que ya son más conocidas muy interesantes. Porque hay quienes piensan que los nahuales son hijos de Xolotl, porque Xolotl es el que les da el poder de transformarse como lo tuvo que hacer él para escapar de su hermano. Entonces esa es otra cosa que yo quería mencionar porque me parece algo bonito del cómo, esa es una leyenda más bien reciente, son cosas que la gente de ahorita, si te pones a escuchar leyendas de, es que a mí me pasó que vi un nahual porque tal, 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 y luego ellos mismos dicen, y dice mi abuelita que es porque son hijos de Xolotl. Ya dices, ah, caray, eso yo no me lo sabía, eso no lo había escuchado. Entonces, sí quería mencionarlo porque me parece muy bonito como las leyendas siguen, a pesar de todo, a pesar de la modernidad. En efecto, a mí me parece impresionante a estas alturas todavía cómo existen estos vasos comunicantes. En muchísimas culturas tenemos esta figura de la deidad traviesa. Ujú. Sí, en México tenemos, bueno, en los pueblos precolombinos de Mesoamérica tenemos a Tezcatlipoca, ujú, una deidad tanto benigna como maligna, pero una deidad juguetona, una deidad que no es que haga el mal porque sea malvado, es la que hace el mal porque quiere divertirse. Ujú. Y bueno, mencionaste a Loki y tenemos también, pues, otras figuras. Loki también es una figura que no es que haga el mal porque sea malo en sí mismo, sino porque necesita jugar. Ujú. Y bueno, algo que es común también a estas figuras, pues es el hecho de su capacidad de transformación. Ujú. Que bueno, también comparten otras deidades. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Zeus, bueno, ya vimos que para hacer sus travesuras, pues también se transformaba en lo que se moviera, para caer sobre lo que se moviera. Y un larguísimo etcétera. Ujú. El nahual sería la transformación, la transmutación en el animal sería justamente el encontrar el vínculo con el espíritu mismo, ujú, con el espíritu mismo, tanto propio como del mundo. No sé, por ahí había visto otra mano. Ah, creo que Silvia. Silvia, te Sí, escuchamos. sí, buenos días. Allá por el año 2000, me inscribí en las clases de náhuatl con un nahuatleca allá por la Casa del Lago. Y más que aprender náhuatl, eran unas clases muy interesantes, pues, como de filosofía nahuatleca. Él era originario, él era indígena realmente. Entonces, por ejemplo, cuando vimos el tema de Teotihuacán, que mucha gente lo traduce como el lugar donde los hombres se transforman en dioses, él mencionaba realmente que era Teotihuacán, como lo menciona usted, un lugar de transmutación, un lugar de trasladarse a la otra esfera, al otro nivel. Entonces, digamos que ¿cómo se llama? En el idioma, en la gramática misma del náhuatl, no existe el tú, el yo, el ellos. Son tres pronombres y no hay diferenciación en la creación. O sea, todos somos iguales en el nivel de la creación.
Sin embargo, la única diferencia que podríamos tener nosotros es que nosotros somos los encargados de cuidar la creación. Entonces, los nahuales, de hecho, él ahora sí que en las poblaciones cercanas a su pueblo existían nahuales. Los nahuales eran los guardianes de ese orden. Entonces, para poder, por ejemplo, todavía en muchos pueblos originarios, para la cosecha se pide permiso a los 4 puntos cardinales. Para rajar la tierra se pide permiso, para tomar algo de la tierra se pide permiso. Y los nahuales eran esos guardianes precisamente. Entonces, una persona digamos, en esta dimensión, se iba preparando y recibía el llamado. Una vez que recibía el llamado, se iba preparando y se transmutaba en esa otra dimensión para poder trascender a otra imagen, a otra forma. No todos podían ver al nahual, sin embargo, podían recibir el castigo o el regaño por tomar algo que no habían pedido permiso. Entonces, estos nahuales modernos de en aquel entonces era para proteger a la población, por ejemplo, de los mestizos que abusaban de ellos, ¿no? Que les quitaban sus tierras o les robaban sus siembras, ¿no? Entonces salían a proteger, eran las bolas de fuego que luego se veían en las tardes, ¿no? O porque llegaban a abusar o a violar a sus hijas, etcétera, ¿no? Entonces, esos más bien eran esas imágenes que dejabas de ser tú, o sea, tú perdías tu propiedad o tu propio ser por volverte un guardián y un protector de los que estaban o de los que quedaban en este plan. Entonces, esa era la misión del nahual, trascender hacia otro nivel, pero con el objetivo de servir al orden de la creación. Y sí, o sea, en este caso no cualquiera podía recibir ese llamado, y sí era una preparación muy, pues ahora sí que muy avanzada, muy, muy, muy importante. O sea, de hecho, la filosofía o la manera de pensamiento, pues sí, para mí entonces, sí era muy, muy, contrastante con la manera o el pensamiento que teníamos, digamos, la gente mestiza, ¿no? Porque sí, con sus conceptos de confianza, sus conceptos de respeto, sus conceptos de orden son completamente diferentes a nuestra modernidad, ¿no? Entonces, sí era muy interesante ver cómo, incluso para decirle, los gobernantes estaban al servicio, estos nahuales estaban al servicio de un orden que tenía que ver con la preservación de los recursos, con el respeto a la naturaleza y el equilibrio de las fuerzas, ¿no? Que más que nada el Tiu no es Dios, es esas fuerzas que nivelan el cosmos, esas fuerzas que permiten los ciclos del viento, los ciclos del agua, las estaciones, el calor, el fuego, ¿no? Si no respetamos ese orden, pues nos pasa lo que nos está pasando ahorita, ¿no? El calentamiento global, la contaminación, todas estas cuestiones de las corrientes, ¿no? Incluso las ciudades se orientaban en función de estas ceremonias enfocadas a este orden, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi, aunque después lo vamos viendo, conforme va pasando el tiempo, efectivamente, el nahual lo van relacionando a una cuestión de un tonal, lo van relacionando a una cuestión de una entidad protectora, ¿sí? Una entidad protectora y una referencia ética, por decirlo así, donde ese nahual nos va a dirigir, nos va a regir, nos va a orientar en cómo llevar pues esta vida que nos tocó en este momento, ¿no? En este instante. Entonces, ese es mi comentario.
Sí, justamente, el nahual como entidad protectora. Ajá. Y me parece uno de sus aspectos más importantes y más interesantes. Eh, Como dije durante mi intervención, estamos en un momento cercano a la catástrofe y los primeros 18 días de enero no han hecho más que acercarnos más. Entonces, es normal que en este momento en el que la cultura se ha paralizado y en el que hay una globalización que todo lo quiere heterogeneizar dentro de una forma de vida monolítica, que sería el American Way of Life, que sería el sumum del capital, del capitalismo. Eh, la búsqueda por la identidad, la búsqueda por los orígenes, se convierte en un acto de resistencia. Hace rato comentaba Cari esta cuestión de que hemos llegado a tomar a chiste, a juego, un poco la cuestión de que del meme del nahual, yo no soy yo soy un nahual en realidad, o quisiera ser nahual, nada de trabajar, solo estar en el monte platicando y bailando y ¿Mm? Eh, frente a una fractura tan grande del mundo, estamos buscando la escapatoria como sea. Una escapatoria no en el sentido de fuga, sino en el sentido de replanteamiento y de posibilidad de salvar lo que se pueda salvar y de continuar. Ujú. Y me parece interesante justamente el que de alguna manera en la cultura popular, en la cultura pop, se esté buscando al nahual, tal vez inconscientemente, como figura terapéutica, porque después de todo, el nahual es una figura protectora, pero también es una figura terapéutica, con fármacos. Y eso me parece muchísimo, muy interesante dentro de esta búsqueda de posibilidades que algunos estamos pues tratando de emprender en un medio de un terreno que vemos ya no solo agotado, sino también peligroso. Ujú. Continuemos a Ileana y luego Francisca de nueva cuenta. Ileana, ¿te escuchamos? ¿Sí me escucho aquí? Sí, Sí, perfectamente. gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad de volvernos a escuchar y a vernos. Yo sé muy poco de lo del Nahual, a mí, pero sin embargo a mí me gustan mucho las historias orales y trato de recopilar algunas de ellas, sobre todo del Nahual. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención de estas figuras o estos aspectos naturales son las dualidades que juega. Por ejemplo, sí creo que ahora se haga una analogía con la fantasía o con, por decirlo, como un hecho mitológico, no sé, porque lo toman como actualmente como si fuera, pues un nahual, me convierto en nahual, cuando tiene para mí un referente muy importante en la naturaleza. Siempre he creído que bueno, no sé cuántas épocas el humano se ha observado la naturaleza. Entonces sí creo que al momento de esta empatía procure apropiarlo de aquel animal o aquel elemento, porque lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, así como Baruch Spinoza decía que todo estaba completamente vivo y que me parece encantador, no puedes, yo creo, explicarlo tan sencillo. Me refiero también, retomando lo que les cuento de la historia oral que me gusta recopilar de estos seres, porque no es tan sencillo contarte que una cabeza en una persona o una velocidad extrema. Entonces, cuando escuchas esas cosas que aparentemente son fantasiosas, sí puede haber algo, yo considero, de poder dentro de nosotros que te está llamando constantemente. Por ejemplo, para un ejemplo para mí como muy sencillo, cuando tú estás haciendo un hábito que te hace daño y te dice, hey, esto no, o sea, eres más que un cuerpo, eres más que una ciudad donde habitas y hay situaciones peligrosas, no sé, etc. Constantemente te está repitiendo algo dentro de lo natural, a lo que te acompaña siempre. O sea, aunque estemos rodeados
de muchas catástrofes y aunque se quiera controlar el planeta y muchas cosas, siempre lo natural te está llamando como adentro de ti. Hey, escucha, por ejemplo, esa planta que está en la casa, no sé, los animales, no sé, los insectos. Entonces, yo sí creo que mucho de esto de natural o que nos toque comprender, sí creo que el Nahual forme parte como de una empatía, o sea, una empatía con lo natural, de que sigas observando, de que consideres que lo que está ahí, tú lo tienes dentro de ti, para que te hagas fuerte. Quizá, bueno, habrá quien busque dominar a alguien más, bueno, no sé, ¿verdad? O habrá quien diga, yo me quiero dominar a mí mismo para ayudar a mis hermanos, no sé, o hermanas naturales. Y me refiero porque en una ocasión, cuando comenzaba también a investigar del nahualismo, de los nahuales, debe ser que su forma de alimentación cambie, por supuesto. No es como, mañana ya, Iliana, quiero convertirme en una pantera, ¿no? Tiene que cambiar mi forma de ver hasta a mí mismo, al humano, a lo natural, al agua, no sé, a todos los elementos. Y entonces, pues, muchas gracias. Nada más hasta ahí yo quería poner un punto de partida y me gusta mucho el tema como para seguir investigándolo y conociéndolo con mucho respeto y cariño que le tengo también a este planeta. Gracias. Al contrario, sí, conocer es un acto de amor. Conocer, aprender y enseñar es un acto de amor. Ujú. Eh, la episteme solo puede tener lugar cuando existe el amor hacia lo que se conoce, hacia la persona que nos enseña y en el acto mismo del aprendizaje. Creo que es una de las enseñanzas más bellas que nos dejó Platón. Y bueno, sí, en efecto, es una transformación que va más allá del puro aspecto. Es una transmutación. Por eso preferí utilizar de pronto ese término, porque no es nada más verse como el animal, es transformarse en el animal. Ujú. Y justamente como una forma de autoconocimiento, pero también como una forma de conocimiento de lo otro. Y eso también es un acto de conocer, es un acto de aprendizaje, un acto de enseñanza. Ujú. ¿Te escuchamos, Francisca? Ujú. Espera, ahorita que dijiste, Ya. maestro, de transmutar, ya nomás de transmutar, pero también imagina, bueno, yo ahorita porque lo veo quizás superficialmente, con todo respeto les digo, imagina cómo puede ser en tu mente y en tu cuerpo, por ejemplo, comprender la vista de un lince, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo voy a apropiar para mí? O el salto, no sé, bueno, me parece maravilloso, pero sí, nunca creo que es como tan sencillo. Mañana voy a ver esto. Simplemente con la vez que escuché con una persona de Acuicuta, aquí en San Luis Potosí, que decía, las piedras no están muertas. ¿Cómo puedes decir eso? Ellas se están sintiendo. Oye, todo siente. Fue que la persona que me dijo, todo está vivo. Pues me parece más grandioso. Gracias. Recuerdo una anécdota personal. La primera vez que escuché un poema en purépecha era un poema sobre la lluvia. Y no lo entendí. Sabía que era sobre la lluvia porque el autor lo dijo, pero fue tan hermoso escucharlo porque era escuchar la lluvia, ¿sí? Escuchar las gotas. Bien, adelante, Francisca, te escuchamos. Muchísimas gracias. Es que no hallaba cómo bajar la mano, no encontraba el botón, pero ya lo encontré. Mil gracias. Gloria, adelante. Hola, me da muchísimo gusto llegar a este tema. Bueno, queridas todas y queridos todos, es un gran honor abrir este tema porque
yo me había quedado con la corta idea de esa transfiguración hacia un animal. Y recordé muchísimo una anécdota personal de mi bisabuela. Ella era de San Juan del Río, Querétaro, precisamente. Y nos contaba que había un señor que se hacía perro en su pueblo. Entonces ella vivió en la época de la Revolución y pues que sí, que todos sabían y que pues era así como una cosa bien normal, ¿no? Pero en una ocasión que acompañó a su mamá, o sea, a mi tatarabuela, a la casa de ese señor, le hablaba a la señora, al señor no, bueno, digo, sí le hablaba, pero iba a buscar a la señora y salió una niña, que era la hija de ellos. Y les dijo, no, no están mis papás, se fueron le dijeron el nombre. Y entonces que mi tatarabuela le preguntó a la niña, ¿y tú por qué no fuiste? Y les dijo la niña, no, es que yo todavía no sé, nada más me sé hacer la bicha. Le dicen bicha o bicho a los gatitos allá. Entonces, que en un parpadeo estaba un gatito en vez de la niña. Pues coincidencia o no sé qué, pero recordé mucho esa anécdota y mi abuelita lo veía muy normal. De hecho, hablaba con las ánimas, se le perdía algo y decía, voy a soñar, ¿dónde está? Y lo encuentro. Y sí, sucedía. Un día de pura cotorreo le dijo un tío, ay mamá, ¿por qué no sueñas qué número va a ser el de la lotería y nos lo repartimos? Cosas así, ¿no? Extrasensoriales, pero a lo que voy. Cuando me puse a investigar el tema, porque yo hasta ahí quedaba mi pobreza cognitiva, había un portal que decía Nahualismo y era del maestro Artemio, no recuerdo el apellido, pero Artemio y la otra chica, Nelly. Habló, sí, de los 3 libros que tenía el maestro Castaneda, dicen ellos, pienso que es el mismo, y decía, bueno, es que él lo transmite desde lo que él conoció, desde lo que otros maestros le dijeron a él. Pero el maestro Artemio es una persona vivencial, es decir, él sí tiene más, digamos, arraigo cultural. A eso es a lo que quisiera llegar. El nahualismo no es nada más la transfiguración, que es lo que a nosotros como educados en el eurocentrismo nos impacta o nos llama mucho la atención. No, precisamente es todo lo que están ahorita comentando, que es una forma cultural completa que también contiene ese, digamos, éxtasis de dominación y no solo en esta cultura existe, también he escuchado de los hindúes. Alguna temporada mi papá vivió en Suecia y vio un programa de unos hindúes que levitaban. En aquel tiempo pues nada más había la televisión, no había muchos trucos. Y él dice, es que yo vi ese programa y se me hizo curioso, se levantó tantito del piso, ahí se veía pues. Pues digo, al fin televisión y dijimos, truco de cámara o lo que sea. Bueno, sí había trucos, pero no tantos como ahora. Y también ese es otro punto. Actualmente, tú lo tocaste, Alberto, la de corrientes que están existiendo a través de redes sociales y las corrientes tan chiquitas que se han conservado por siglos, que los choques de conocimientos fueron tan graves, tan gravemente perdidos, como tan gravemente no comprendidos. Había un espacio, en algún libro lo leí, que decía precisamente Moctezuma, vamos a dejar que hablen los dioses. Bueno, quiero pensar que se refería a
por el diálogo vamos haciendo las cosas y no por las armas y la sangre y las muertes y el exterminio. No se hizo, no se pudo hacer. Entonces, estamos llegando a un límite, creo, planetario, en el que nos damos cuenta de toda la, bueno, permítanme llamarle de esta manera, occidentalización que hemos tenido, que nos ha traído a este punto de quiebre en decir, a ver qué hemos hecho, desde dónde nos desviamos, hacia dónde vamos. Y ahorita que comentabas, Alberto, de esta encrucijada mundial que tenemos de peligros, de catástrofes hechas por el hombre a través de las armas, recuerdo hace poco haber visto que Gustavo Petro dijo, es que ya despertó el jaguar. Entonces, así como que él siempre ha hablado de su pueblo, que es natural, que ellos hacen por conservar, pues tienen yo creo que es de las, bueno, más bien la única parte que le queda a la humanidad de recursos, que es parte del Amazonas. Y entonces dice, hay que pensar en una nueva forma de relacionarnos y constantemente alude a pueblos originarios. Entonces, me encanta esta idea de ir adentrándonos en este tema, porque precisamente lo poco que vi del maestro Artemio se refería a eso. Dice, sí, dentro de esto sí hay una transfiguración. A mí me sucedió una vez. Aparentemente, pues me convertí en gallo. Digo, no lo dice con esas palabras, pero así lo da a explicar. Dice, pero tiene que ver todo. No nada más es de que aprendas a hacer eso. No lo vas a poder aprender porque necesitas el resto. Es como cuando aprendemos otro idioma. Yo recuerdo cuando aprendí inglés, pues me adentré en su cultura porque de otra manera no lo comprendería. Entonces el lenguaje es muy importante y los vocablos que tenemos del náhuatl hacen que no se nos olvide esa partecita que todavía tenemos, pero también que tengamos intrínsecamente la genética y la sabiduría que podemos aumentar como abanico a partir de estos grupos. Y otra cosa, la última muy importante, que todo el tiempo se dijo, este señor, Artemio, mexicano, ellos están en la zona del Estado de México, y dice él, eso sí, todo el tiempo hemos sobrevivido después de tanta atrocidad histórica, digo, culturalmente hablando y bueno, físicamente también, mediante el beneficio colectivo, el valor comunitario y siempre la vida en el máximo pedestal, la vida como respeto, como el ser humano en hermandad con el reino vegetal, con el reino animal, sirviéndonos sí, no por dinero, sino por vivir. Y permiso a la naturaleza de hacer tal o cual intercambio, permiso a mi hermano, a mi hermana, y eso lo he visto aquí en la ciudad de Guadalajara, donde radico, les he comentado. Vaya, ni en el transporte público veo modales que nos puedan ayudar. Entonces, sí, conviene muchísimo por sobrevivencia, por reactivar ese valor a la vida, aumentar este tema, que yo lo vi así en la red social, dice nahualismo. Pensé que me iba a derivar
a únicamente esta transfiguración, pero ya que vi al maestro Artemio, era toda la cultura náhuatl, era nada más una parte de la transfiguración. Así que pues les invito a transfigurarnos. Gracias. Contrario, ahora sí, al contrario, gracias a ti. Justo esto, el nahual es un principio sanador. Y ahorita Miguel comentaba algo muy interesante en chat, y es que el nahual es un sabio que sana. ¿Ah? Sí está esta carga negativa del hechicero que daña, en parte por la influencia de la figura de Tezcatlipoca. ¿Mm? Pero también hay que considerar que mucha de esta mala fama del nahual no viene de su propia cultura, sino que viene del lente con el que Occidente decidió mirar a las culturas precolombinas. ¿Mm? El nahual como el sabio que sana, el nahualismo como fenómeno restaurador. Y vuelvo nuevamente a lo que había comentado, el nahual como principio terapéutico. ¿Eh? Me parece interesante justo esto. Y bueno, consideremos otra cosa también. La preservación de la naturaleza es la preservación de nuestra propia existencia. Por más que lo neguemos, o que nos guste, o que insistamos en negarlo, somos parte del orden natural, somos parte de la naturaleza. ¿Uh? Y aunque la técnica nos distancia de la naturaleza, pues no debemos olvidar que dependemos de ella. Uh-huh. Tarde o temprano nos alimentamos de lo que la tierra produce. Uh-huh. Entonces, eh, es un peligro el descuidarla, es un peligro el sobreexplotarla, es un peligro el enfermarla a través de la sobreexplotación. Y el nahual justamente nos lleva a recuperar este vínculo con aquello que nos nutre, con aquello que nos da origen. Bien, Silvia, te escuchamos. Sí, ya un último comentario. Bueno, dentro de los pronombres del náhuatl tenemos yo, tú y el tercero. Y el tercero puede ser una piedra, puede ser efectivamente un animal, puede ser cualquier. O sea, estamos en igualdad de circunstancias. No hay uno arriba, no hay otro abajo. Y respecto a la transmutación o la transfiguración del náhuatl, mencionaba mi profesor que es una renuncia, o sea, cuando ellos se transforman o cuando ellos se transfiguran, es porque están renunciando a toda su realidad presente. O sea, renuncian a sus padres, renuncian a sus hermanos, renuncian a sus familias, a sus hijos. O sea, ellos se posicionan en una figura a veces imperceptible para la mayoría de los ojos, ¿no? Se pueden transfigurar a lo mejor en un animal que les preste o en una forma animal que les preste las facilidades para poder ejecutar su tarea. Pero esa transfiguración también significa renuncia. O sea, se van a la soledad, se van a vivir en un estado completamente alejado de lo que nosotros pues, normalmente gozamos en la sociedad, ¿no? Entonces también esa transfiguración va arrastrando esa responsabilidad, pero esa responsabilidad de ser el que rige, el que controla, el que sana, el que remedia, pero también es una renuncia. Algo hay que pagar para recibir ese regalo. No sé, no lo manejaría él como regalo, mi maestro, pero para poder hacer esa etapa. O sea, hay que dar una cosa para recibir otra, ¿no? Entonces, siempre manteniendo un equilibrio. Gracias. De pronto no quiso mi micro. Sí, en efecto, hay un intercambio, hay algo ahí. Algo que mencionaban y que acabo de recordar, hablaban del sueño y recordé otra cultura también fuertemente chamánica, la de los aborígenes australianos, y para ellos el sueño es un mundo aparte, es un mundo independiente. Uh-huh.
y es también el mundo donde habitan los dioses, los caminos del sueño, el mundo del sueño. Y también esto me parece interesante. No tengo muy presente ahorita, pero pues supongo que por donde nos está llevando la deriva, la hoja de ruta que estamos trazando, un poco arbitrariamente y un poco llevados por el mismo discurso, en algún momento caeremos, llegaremos a ese punto. Bien. ¿Alguien más gusta participar? Josefina, te escucho, y Gloria. Adelante. Hola, buen día. Quisiera hacer dos aportaciones pequeñitas que igual y suman poco, pero esa es la intención. Recordé, ahora que les escucho, un libro, a ver si puedo compartir aquí la información que bajé, para que ustedes la vean. Me parece que es esta. Es un libro que igual ustedes conocen. Sí se está proyectando, ¿no, verdad? No veo si ustedes lo miran. Sí, apenas va, ¿verdad? Sí, vemos tu pantalla. Ahí está, deja. Oh, Dios. No, pues creo que mejor se los voy a leer la información y así es más rápido y más fácil. Este libro que recordé se llama Donde cruzan los brujos. Es de Taisha Velar, que es una de las discípulas entrenadas por los brujos en México, en la tradición de don Juan Matus, y su obra narra sus experiencias en ese camino del conocimiento, ¿no? Entonces, esas enseñanzas y ese entrenamiento como navegante, así lo refiere ella, o bruja, en el linaje de Carlos Castaneda, enfocándose en la percepción y la energía. Si quieren, les pongo estos datos en el chat, por si alguien quiere consultar este libro. Y la otra cuestión que recordé y que quiero compartirles, a ver si esto sí consigo proyectarlo, es un guapango que habla justamente de la bruja de la Huasteca. Y es que a mí se me cruzan un poco los conceptos de nahual, de bruja, de sanadora, de chamán, porque creo que todos tienen conexión, pero no logro distinguir la división entre uno y otro. Entonces, ahora que les comparta esta es una canción. A ver, pantalla, está aquí, a ver si es esta. Aquí. Pues a lo mejor me queda más claro. Miren, dura 3 minutos, espero que no se les haga muy largo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Les hablo de una señora, al parecer muy decente, que determinada hora deja el café de repente, hace una lumbre en el piso y luego a rezar se sienta, y como si fuera hechizo se pone a saltar contenta. Hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, para la vuelta termina y se inclina y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, para que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido, no le chupa la sangre pues tiene hambre, y en un instante busca los enfermos agonizantes del campo santo, por algún muerto que despierto como me rasguña. No es culpa suya que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la Huasteca le gusta andar. Y para ahuyentarla se usan alfileres y que las enseres en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, que estén preparados, porque esta señora pronto llegará.
reina, viva Cuilichi, pase si come caramba, sin vida y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, a que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido, le chupa la sangre pues tiene hambre y en un instante busca a los enfermos agonizantes. Va al campo santo por algún muerto que ha descubierto, come y rasguña, no es culpa suya que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la Huasteca le guste andar. Y para ahuyentarla se usan alfileres, tijeras y enseres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará. Bueno, a ver, ahora dónde se deja de compartir. Espero que ya no... dejar de presentar. Ok, bueno, pues entonces me parece que esta... Ay, Jesucristo, espérenme tantito, no sé qué fue eso. Me parece que justo esta canción, la letra de esta canción, pues habla de esta mi confusión, de esta mi necesidad de mayor información, porque... Bueno, pues ya ven, habla de que si va a buscar a un niño recién nacido para chuparle la sangre. Y es que cuando yo era niña, yo vivía en una zona rural y a los niños les tenían que poner su ojo de venado y su crucecita colgando para que la bruja no llegara y le chupara la sangre. Pero también tenía entendido que el nahual es este primer animal que se ve o que alguien ve cuando tú naces y que va a ser tu animal protector. Y por otro lado, sé que las brujas las hay buenas y las hay malas. Es más, yo misma me reconozco como una bruja para determinadas cuestiones, claro, no a ese nivel de transformación y de saltar la lumbre, caer de rodillas, en una, ¿cómo se llama esto? Pues en un éxtasis que te permita como ser otra, ¿no? No, por supuesto que no, lejos estoy de todo eso, pero me parece que necesito saber más. Simplemente quise poner en la mesa estas ideas, pues porque creo que es un tema tan vasto que se toca con otros temas, que por supuesto tiene su muy buena dosis de mexicanismo, o sea, de cuna mexicana, pero que seguro, ya nos lo mostraste, Alberto, tiene vasos comunicantes con otras culturas del mundo y habría que definir hasta dónde queremos estudiarlo, conocerlo, leerlo. Porque si es a nivel México, pues ahí tenemos información con los toltecas y bueno, lo que ya nos compartían algunas compañeras, ¿no? En fin, gracias por las aportaciones, Alberto y compañeros. Y bueno, sigo atenta, queriendo aprender. Muchas gracias. Al contrario, Josefina, muy valiosa aportación. Y sí, en efecto, el nahual es el animal con el que se está espiritualmente vinculado. Y esta vinculación pues se va descubriendo, puede ser desde el momento en el que se está en la cuna, o irse descubriendo la afinidad o trazando la afinidad a lo largo de la existencia. Yo, por ejemplo, sospecho hacia dónde va mi propia vinculación animal y es algo que no me hubiera imaginado. Pero, bueno, ya son cuestiones un poquito más personales. Gloria, veo tu mano levantada. Adelante, te escuchamos. Sí, 3 acotaciones respecto a lo que comentó la compañera, que había que renunciar a la familia, a los amigos, todo eso. El maestro Artemio lo explica diferente. Dice que los planos en los que nos desenvolvemos como seres humanos, pues es el consciente, que coincide perfectamente con lo que Occidente llama ciencia. El consciente, el inconsciente, el subconsciente. Entonces, él lo maneja de esa manera o lo explica de esa manera. No es que renuncie, sino que trabaja él otro sistema y pues la ciencia también así lo reconoce, ¿no?
En el sueño tenemos las descargas mezcladas del inconsciente con la psique, con el alma, y entonces todas están unidas y no hay manera de quitarlas. Eso por un lado. No es que renunciemos como lo entenderíamos en Occidente, de decir, yo ya no soy tu hijo, yo ya no soy tu pareja, o sea, no, sino pasas a otro plano de ti mismo. Otra acotación, esto que comenta la compañera con la canción de los niños. En otro portal yo encontré que debido al golpe occidental que sufrimos, o bueno, europeo, se enojaron los que ahorita también comenta la compañera, los brujos buenos o los chamanes que eran curativos y servían a la comunidad y eran los que tenían un tipo de sabiduría benigna. Y entonces dijeron, si ya no me van a hacer a mí caso, a mí esta cultura, yo me voy a volver en contra de esta cultura y voy a ir contra los niños, que son los que van naciendo, que son los procreadores de la nueva cultura. Entonces, esa explicación la encontré en ese portal, que no recuerdo ahorita el nombre, pero aseguraban ellos, eran como del tipo Maussan, ¿no? Que se dedicaban a investigar casos paranormales y todo eso. Y bueno, pues ellos aseguraban haber visto a las brujas y que encontraban que supuestamente los ritos eran encontrar un niño chiquito y partirle la cabeza y poner en su cetro la mitad de la carita y cosas así medias extrañas que según ellos partieron de ese choque energético que se fue para el otro lado. Eso por ese lado. Y lo último, la tercera acotación es precisamente esto, que Occidente tiene aparentemente una lógica muy ilógica. Quiero decir, estamos entrenados, educados bajo el sistema eurocentrista, que nos hace muy lógicos y el resto lo desdeña. Y al revés, dentro de la lógica, digo, por decirlo más elemental, una persona, digo, contado por un fraile, una persona india, era lo que él no conocía y como él lo interpretaba, como muy bien dijiste, Alberto. Y jugamos hoy en día con todas esas tergiversaciones que hay que tratar de enderezar, porque definitivamente el camino armónico, bondadoso, es el conducente de la vida, precisamente. Y me refiero a este punto de la ciencia por lo ilógico, porque ¿cómo es posible que una religión, que todo bondad y todo lo que tú quieras y hermandad y lo que sea, y le decían a los indios, tú si entre más sufras, más vas a merecer el cielo? Y entonces el indio decía, bueno, ¿y tú por qué no sufres, no? Tú al revés, tú te la vives en todo lo chido y a mí me impones, y entonces tú no vas a merecer, ¿o qué onda? Entonces hay muchas cosas ilógicas dentro de esta barbarie a la que hemos llegado, que merece la pena tratar de revisar. Y hasta ahorita la ciencia, de hecho, hay un espacio en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, cerca al calendario maya, que dice una anotación en náhuatl. Y somos hijos que viajaremos por las estrellas. Entonces, si bien estamos acostumbrados a que solo Occidente es el dueño de la ciencia y el que maneja todo lo chido,
y qué pasa con las energías y todo lo que aún no conocemos. Solo por el hecho que no ha sido tocado por el método, porque es un método, la ciencia es un método, no es un conocimiento, no lo vamos a manejar, no lo vamos a conocer, no nos va a intrigar, no lo vamos a tocar, pues no, ¿verdad? Es la falta de lógica que a veces nos hace falta indagar. Gracias. La frase es bellísima, sí, es hermosísima. Y bueno, es que recordemos que a fin de cuentas, pues todo lo que existe comparte los mismos elementos a nivel molecular, a nivel atómico. Estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todo lo viviente está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Las estrellas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Compartimos tal vez si no nos queremos poner muy en el discurso de la magia, este vínculo, pero al menos compartimos el estar hechos de esto. Ajá. Independientemente de nuestra creencia post-mortem, cuando muramos vamos a convertirnos en parte de la tierra, vamos a convertirnos en polvo, pero no cualquier polvo, sino en un polvo que nutre. Recordemos esto que dice Hayam. Una vez que muera, por favor, con el polvo que quede de mí, hagan un jarro en el que la hermosa pueda beber su vino. Conviértanme en copa para seguir disfrutando el vino, para seguir disfrutando la vida, aunque yo ya no esté, ¿sí? Y es algo que me parece bellísimo. Es la búsqueda de restablecer el vínculo perdido con la vida misma. Tratar de reunirnos con el sentido de la tierra es buscar reunirnos con el sentido de la vida misma que hemos terminado por perder, en mayor o menor grado, que hemos dejado de disfrutar, que hemos dejado de gozar. Y es nuevamente lo que había mencionado en mi intervención. Ay, es justamente lo que había mencionado en mi intervención. Está muy presente en esta temática esta idea psicoanalítica de lo que resistimos es lo que termina por persistir, es lo que termina por ganarnos. Si nos negamos a esta parte instintiva, a esta parte natural, a esta parte caótica, a esta parte animal, lo que vamos a acabar teniendo es justamente que en vez de liberar nuestra propia parte natural, nuestra propia parte instintiva, terminemos liberando al monstruo. Y es lo que está pasando. La frase esta de que el sueño de la razón produce monstruos tiene dos lecturas posibles. Una de ellas es que cuando la razón duerme, los monstruos se asoman. Pero la otra es que la razón puede hacer en sí misma un sueño del que salen los monstruos. Y lo que estamos viendo creo que apunta muchísimo hacia la segunda lectura, lo que estamos viendo en el momento presente. Entonces, justamente el recuperar nuestro vínculo con el mundo como una forma de restablecer ese equilibrio con el mundo del que dependemos, porque no podemos olvidar que dependemos de él, no podemos olvidar que estamos en él y que formamos parte de él y que él forma parte de nosotros, tanto a nivel discursivo como en el nivel de eso que llamamos realidad y que tanto se nos escapa a la definición. ¿Alguien más que guste aportar algo? ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención? Adelante. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Ileana, ¿te escuchamos? ¿Puede permitirme decirles algo, por ejemplo, sobre la riqueza que es la historia oral? Al menos para comprender estas, por ejemplo, a través de la música que hace un momento la compañera nos comparte, como todas estas leyendas, la mayor parte de nosotros, o no sé si, yo creo que en todo el planeta, no sé, como usted usó esta palabra, hace como una compresión a esta transmutación.
o esta situación que no comprendemos aparentemente, pero sabemos que existe. Yo, por ejemplo, cuando se habla de los nahuales en específico, a mí en las leyendas nos los presentaban como monstruos. Y me doy cuenta ahora que quién es el más monstruo, o sea, el que piensa de una forma aparentemente civilizada a alguien que no comprendes del todo, pero ayuda en lo elemental, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí hay una leyenda muy breve donde tú quieres una curación en específico con alguien y vas a un cerro, ¿no? Y se aparece como en un león, digo, en un puma, porque acá son pumas, a ver si te quiere curar. O sea, todo este respeto y también estas líneas de respeto. Entonces sí creo que las historias orales forman parte muy importante para seguir manteniendo ese respeto también. Y ya, muchas gracias. Ah, a veces se me olvida el micro. Escuchar el mundo en su intimidad y escuchar aquello que tiene por decirnos e interpretarlo desde donde estamos, pero también desde donde lo queremos y desde donde estuvimos. ¿Mm? No sé si exista por ahí alguna otra intervención. Bien, entonces, no sé qué les gustaría que tratáramos en nuestra siguiente sesión. Cumpliríamos el ciclo de 4 semanas. Déjenme ver el calendario. Permítanme un segundo, que llevo más de 15 años utilizando un celular y todavía no lo sé usar. Espérenme tantito. Denme un segundo nada más, por favor. Mm, permítanme. Ok. Si no me equivoco, nuestra próxima sesión sería, hoy es 18 de enero, la próxima 25, próxima semana, y luego viene el 1, el 8 y el 15. Yo voy a estar de viaje para el 15 de febrero. No sé, ya lo pondríamos a votación si preferían el 8 de febrero o el 22. Yo creo que el 8 para no distanciar tanto. Pero bueno, igual lo someteríamos a votación en el grupo. ¿Y qué temática les gustaría tocar? Obviamente, a reserva de consultar si ya ha sido tocada en la primera etapa del coloquio, o si hubiera alguna nueva propuesta, etcétera. No sé qué les gustaría, de qué les gustaría que habláramos. ¿Qué figura simbólica? Puede ser un elemento cultural, un elemento de la naturaleza, lo que ustedes me digan, el símbolo al que les gustaría que acudiéramos, ese será. ¿Alguna propuesta? Alberto, yo comentaba con algún compañero, con Carlitos, que en otras votaciones se han quedado en segundo y tercer lugar temáticas, que no por quedar en segundo o tercer lugar dejan de ser interesantes. No sé si les parezca bien que se tome alguno de los temas que se votaron y que no tuvieron el primer lugar, o bien incluso que tuviésemos una segunda oportunidad con los nahuales, dado que ya vemos que hay tanto más que decir. Bien. Sí, me parece buena idea. Entonces, voy a revisar las encuestas que han pasado y pues sacaría los segundos lugares de las encuestas anteriores, de las 2 encuestas anteriores, y agregaría esta tercera opción. Y pues también agregaría la encuesta para ver si le daríamos el 8 o nos vamos hasta el 20 y tantos. Yo preferiría el 8 de febrero, como les digo, por cuestiones de proximidad, porque nos tocaría el 15, pero ahora sí que digamos que hay 99% de probabilidades de que el 15 me encuentre de viaje. Entonces, pues sí sería un poquito complicado tal vez no conectarme, pero pues dependería de velocidades de conexión y de prisas por la cuestión de que el mismo 15 tengo que estar de regreso en la tarde, etcétera. Entonces, bueno, pues ya son cuestiones que veremos en la intimidad del grupo. Si no hay nada más por comentar, entonces damos por concluida la sesión.
Me pareció fértil, me pareció productiva, no productiva en términos de productividad, no me gusta, pero sí en términos de discursividad. Le agradezco a todos su presencia, su tiempo, su escucha y su habla. Ha sido una experiencia, como siempre, maravillosa, una maravillosa forma de empezar el año y nos estamos viendo aproximadamente dentro de un mes. Les agradezco con todo el cariño y el afecto y sí, justamente necesito por ahí solucionar un problemita técnico y las estaría subiendo antes de la siguiente sesión, ¿sí? Yo espero ya la siguiente semana subir una y en 2 semanas más subir la que sigue. Y bueno, les agradezco muchísimo y espero nuestro próximo encuentro en este laberinto, en este mar de símbolos. Les envío un fuerte abrazo de inicio de año, ya lo había hecho, pero esta presencia nos da como que un poquito más de cercanía y nos estamos viendo. Un abrazo y hasta muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Maravillosa transfiguración para empezar. Gracias, hasta luego. Buen día a todas, todos.